13C, con el auspicio de Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial, presentan Calidad de Vida. En 15 años, la hipertensión en Chile ha aumentado de un 18 a un 23%, según un estudio realizado el año 2007. Entre las causas más frecuentes de este mal están fundamentalmente la obesidad, el sedentarismo y el aumento de consumo de tabaco. La hipertensión es la principal causa de muerte a nivel mundial. En Chile, solo están diagnosticados un 43% de los hipertensos y solo están bajo tratamiento un 26% aproximadamente. Hoy, en Calidad de Vida, trataremos este tema con un interesante invitado. Bienvenidos a este nuevo programa Calidad de Vida a través de las pantallas de Canal 13C. Esta semana tenemos un invitado que ha participado en otras oportunidades, de manera que no vamos a hacer mayores presentaciones porque es ampliamente conocido. Me refiero al doctor Alejandro Fajuri, quien es cardiólogo. Alejandro, muy bienvenido a nuestro programa. Es un gusto estar aquí nuevamente. Alejandro va a conversarnos hoy día de un tema que es muy amplio, una cosa que nos gusta, que nuestro público vea cosas no sofisticadas, sino que afectan a la mayor cantidad de gente. ¿Cómo lo es la hipertensión arterial? ¿Qué es la hipertensión arterial, Alejandro? Bueno, como lo dice su nombre, la verdad que es un nombre muy feliz porque traduce exactamente lo que es. Es una entidad que se traduce en una elevación de las presiones dentro de las arterias. Las arterias son los conductos que llevan sangre oxigenada hacia todo el organismo, digamos. Y la presión que existe en estas personas dentro de las arterias está elevada. ¿Podría yo homologar, por ejemplo, la presión a una manguera, ponte tú? Que Exactamente. Cuando yo le aprieto, para que salga el chorro, le aprieto con el dedo, de repente sale más fuerte y de repente se suelta por ahí. Es un poco esa la idea. En el fondo es dentro de una manguera, la presión con que corre el agua está elevada, la presión con la que... Y es lo mismo que pasa en el caso de la hipertensión arterial. Este tema de la hipertensión, ¿con qué frecuencia se da en nuestra población? Bueno, es una entidad tremendamente frecuente. La Organización Mundial de la Salud estima que hay alrededor de 1.000 millones de hipertensos en el mundo. En otras palabras, 1 de cada 6 personas de la población mundial es hipertensa. Ahora, este hecho tan frecuente significa un problema de salud gigantesco, porque la hipertensión arterial es una entidad que se traduce en un acortamiento de la vida y en que pone a la persona hipertensa en múltiples riesgos de desarrollar un montón de problemas de salud. Perdón, Alejandro, pero la hipertensión es un tema que tú lo ves caso a caso, paciente a paciente. Me refiero a lo siguiente: una persona que ha tenido, por decirte, toda su vida 13,9 o 14,9, toda la vida, ¿tú lo consideras que es un hipertenso? En general se dice que se diagnostica la hipertensión cuando las presiones arteriales superan ese número que tú me acabas de decir, sobre 140,90. Ahora, existen estados que uno habla de prehipertensión, que son personas que tienen mayor de 120 de presión máxima, y mayor de 80 de presión máxima, llegando hasta los 140,90, digamos. Las personas que tienen entre 120 y 139 de presión máxima, y que tienen entre 80 y 89 de presión mínima, uno los cataloga de prehipertenso. Existe un consenso que esas personas lo que tienen que hacer básicamente es controlarse la presión arterial. No se justifica en ellos dejar terapia para eso, pero tienen que estar sujetos a control. Pero uno habla de hipertensión arterial básicamente cuando las presiones arteriales, la máxima supera los 140 y la mínima supera los 90. Muchas personas no entienden esto de la máxima y la mínima. En el fondo,
La máxima está dada por el minuto en que el corazón, boom, bombea. Exactamente. Y la mínima es la basal, la presión basal. Exactamente, eso es. Eso para que la gente entienda, son dos presiones que se miden, digamos. En el fondo, en las arterias, durante la eyección del ventrículo, cuando el ventrículo está expulsando la sangre, eso produce una elevación de la presión dentro de la arteria y eso lo llamamos presión sistólica o presión máxima. Y en la fase de reposo del corazón, la presión en la arteria baja a un nivel basal y esa la llamamos presión diastólica o la presión mínima. ¿Cómo se llega al diagnóstico de hipertensión? O sea, que la presión sea desbocado de lo normal. Hay una sola manera de hacerlo, que es tomar la presión arterial. En eso yo quiero ser muy claro y muy enfático. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo tengo dolores de cabeza en las mañanas, me zumban los oídos, tengo algunas alteraciones a la vista, he sentido algunos mareos, debo tener la presión alta. Así como otras personas dicen, bueno, yo no siento ninguna de esas cosas y debo tener la presión normal. Yo quiero ser muy enfático en decir que los síntomas que la gente atribuye a hipertensión, muchas veces no existe hipertensión. Y hay muchísimos hipertensos que no tienen ningún síntoma. Por lo tanto, el diagnóstico no se hace por síntomas, se hace por registro de la presión arterial. Eso es súper importante. Eso es muy importante que la gente lo sepa, digamos, porque no es cuestión de que si no siente molestia, no tiene dolor de cabeza, no tiene zumbido de oídos, significa que tiene la presión arterial normal. Perfectamente puede tener hipertensión arterial. Así como una persona que tiene esos síntomas, perfectamente esos síntomas se pueden deber a otras causas y no ser por hipertensión arterial. El diagnóstico se hace por el registro de la presión arterial. Una persona que tiene una hipertensión no tratada, que no lo ve o maltratada o descuidada, ¿qué le va pasando a su sistema arterial, a la manguera que conversábamos? ¿Qué le va pasando con el tiempo? Es decir, lo que va pasando es que la hipertensión arterial le impone al corazón, por una parte, una sobrecarga de trabajo. El corazón responde durante un buen tiempo a esa sobrecarga de trabajo, engrosando sus paredes, haciéndose como más fuerte, digamos, atlético. Músculo, pero llega un momento en que el corazón empieza a claudicar. Y en ese momento el paciente desarrolla insuficiencia cardíaca con todos los síntomas y el pronóstico que tiene un paciente con insuficiencia cardíaca. Esa es una parte, la repercusión sobre el corazón. Pero la hipertensión arterial produce consecuencias sobre todo el organismo, sobre todos los tejidos, sobre el riñón, sobre el cerebro, sobre las vísceras, sobre la circulación de las extremidades, etc. A través no solo de los efectos nocivos de la hipertensión per se, sino que la hipertensión constituye un factor de riesgo de otra entidad que es muy grave, que es la aterosclerosis. Y la hipertensión es un factor de riesgo mayor para desarrollar aterosclerosis. Y la aterosclerosis es la principal causa de muerte en el mundo. La aterosclerosis, para que todo el mundo lo entienda, es una rigidización de la manguera, ¿no es cierto?, que se va poniendo cada vez más rígida. Y dentro de esa manguera se van formando placas que contienen grasa que van obstruyendo el lumen de las arterias. Y cuando el lumen de las arterias se obstruye, determinan infartos. Y estos infartos pueden ocurrir a nivel cerebral, a nivel cardíaco, infarto del miocardio, a nivel de los riñones, puede obstruir las arterias de las extremidades, etcétera. De tal manera que es un problema de salud la hipertensión gigantesco. Ahora, esa es la parte mala de la cosa, digamos. Ahora, ¿cuál es la parte buena de la cosa? Es que la hipertensión diagnosticada oportunamente y tratada, y actualmente disponemos de un arsenal de tratamiento que suele ser muy eficaz, la persona hipertensa bien tratada y bien controlada tiene expectativas de vida similares a la de las personas que no son hipertensas. De tal manera que tiene mucho que ganar el hipertenso que es bien diagnosticado y bien tratado. El tabaquismo, aparte de todo lo que sabemos, los efectos sobre el pulmón, como carcinógeno, de cáncer de pulmón, de laringe, de la boca, en fin, ¿tiene alguna relación el tabaquismo? ¿Aumenta el riesgo de la hipertensión? Es decir, absolutamente. El tabaquismo eleva la presión arterial. La nicotina eleva la presión arterial, es un hecho conocido, y a su vez el tabaquismo es un factor de riesgo también para el desarrollo de aterosclerosis, es un factor de riesgo tremendamente importante. Así que, por supuesto, los hipertensos, si le sumamos que además fuman, es una duplicación del riesgo, por así decirlo. Se duplica, ¿eh? Exactamente. Si una persona tiene su riñón normal y bota la misma sal que ingiere,
¿por qué lo privan a uno de la sal? Sí. No, en el hipertenso, desde un punto de vista dietético, es bien importante la restricción de la sal, porque la ingesta de sal produce retención de agua, y entonces aumenta el volumen de sangre en el aparato circulatorio, y el aumento del volumen de sangre se asocia a hipertensión. Aumenta la presión. Exactamente. ¿Y estas sales alternativas, claro, sales de que potasio? contienen menos cantidad de sodio, de tal manera que son recomendables. Ahora, la restricción de la sal en los tiempos actuales es muy difícil hacerla, digamos, ser demasiado enfático. Es decir, las personas, por supuesto, tienen que restringir la sal, pero hacer los regímenes que se hacían cuando yo estudiaba medicina, digamos, que le dejaban, eran atroces y, por supuesto, no los seguían. Y lo que es muy importante en la hipertensión es que la hipertensión requiere tratamiento de por vida. Y para que una persona tome la decisión de que se va a tratar de por vida, además de conocer las consecuencias desfavorables que tiene el no tratarse, es que el tratamiento no sea insoportable. El tratamiento tiene que ser lo más amigable posible. De tal manera que uno debe restringir la sal, pero no ser fanático en esto. Debe haber una restricción moderada de la sal. Y, a su vez, la inmensa mayoría de los pacientes hipertensos requieren cierta medicación, que también el médico tiene que buscar la fórmula para que esta medicación sea lo más simple, sencilla posible, cosa que el paciente sepa, lo siga de por vida, porque el tratamiento de la hipertensión es de por vida, no es un tratamiento temporal, es un tratamiento a permanencia. Los tratamientos actuales, porque hay una infinidad de tratamientos, no vamos a entrar en eso, pero ¿a qué apuntan fundamentalmente? Apuntan esencialmente a reducir la presión arterial, a normalizar las cifras de presión arterial. ¿Cómo? Es decir, hay medicamentos que tienen distintos mecanismos. Por ejemplo, los diuréticos, que es una herramienta de primer orden para el tratamiento de la hipertensión arterial, reducen el volumen circulatorio, reducen la cantidad de agua y eliminan sal, y por consiguiente, desde ese punto de vista, son muy eficaces. Existe otro grupo de medicamentos que bloquean sustancias que produce el organismo que elevan la presión arterial. Y existe ahí un gran grupo de medicamentos. Existe otro grupo de medicamentos que bloquean la acción de la adrenalina, que la adrenalina la produce el organismo y eleva la presión arterial. Y por último, existen medicamentos que se llaman bloqueadores de los canales de calcio, que son también eficaces. Ahora, eso significa que el médico tiene actualmente una serie de herramientas de fármacos para tratar la hipertensión arterial, y el médico elige, de acuerdo a cada caso particular, cuál es la droga que va a ser más eficaz. Ahora, en esto muchas veces hay un tratamiento que es ensayo-error. Se deja un medicamento y se ve la respuesta, y se ve si aparecen efectos adversos, porque todos estos medicamentos también están sujetos a la posibilidad de efectos adversos. Por eso que ahí está el juicio del médico de dejar un tratamiento, de objetivar que este tratamiento es eficaz, que es bien tolerado, y tiene una gama de herramientas, de medicamentos para elegir. En el fondo, la estrategia es la toma el médico caso a caso, o sea, no copiar lo que estaba tomando el vecino o el papá o el hermano. Absolutamente. Ahora, la otra cosa es bien importante, es que existe un pequeño grupo de hipertensos, y sobre todo uno tiene que pesquisarlo mucho en los jóvenes, en que existe una causa corregible de la hipertensión arterial. Son alrededor del 5% de los hipertensos, que tienen o un problema renal o un problema en la glándula suprarrenal. Vale decir, existe una causa que, si es tratada, ahí corrige definitivamente la hipertensión arterial. Y por supuesto, ese pequeño grupo de pacientes, si se corrige la causa, porque se logró identificar, bueno, esos pacientes obviamente no van a requerir un tratamiento de por vida. Pero para el 95% restante, en que no hay una causa que uno pueda precisar y que llamamos esta hipertensión esencial, el tratamiento es de por vida y controlado. Alejandro, te voy a suspender un segundito, porque vamos a ir a un pequeño receso. No se muevan ustedes y volvemos en un segundo más. Vuelta en la segunda parte de nuestro programa con el doctor Alejandro Fajury. Te invito, Alejandro, a que puedas responder una pregunta que nos hace alguien del público. Doctor, si tengo hipertensión, ¿puedo hacer ejercicio?
puede constituir un peligro sin duda, pero por otra parte, lo peor que puede hacer un hipertenso es ser sedentario. Es decir, dentro del manejo de un paciente hipertenso está el desarrollar una actividad física saludable. Y esta actividad física saludable se basa fundamentalmente en hacer ejercicios aeróbicos, es decir, ejercicios con desplazamiento físico. No estos ejercicios de levantar pesa, eso es muy poco recomendable en un hipertenso. Pero obviamente el ejercicio debe ser una vez que uno está bajo terapia y con presiones arteriales controladas. Pero el ejercicio es muy importante, así como las dietas pobres en sodio forman parte del tratamiento, digamos, no farmacológico de la hipertensión arterial. Otro de los grandes temas, ¿no es cierto?, son las arritmias cardíacas. ¿Qué son las arritmias cardíacas? Bueno, el término arritmia cardíaca es un término muy amplio en el fondo. La arritmia cardíaca es todo aquello que escape al ritmo cardíaco normal. De tal manera que existe una gran variedad de arritmias cardíacas, es decir, de ritmos cardíacos que no son los normales. Y las arritmias cardíacas van desde algunas que no tienen ninguna importancia, por ejemplo, estas palpitaciones que sienten personas sin ninguna enfermedad cardíaca estructural y que corresponden a extrasístoles y que no se asocian a ningún riesgo especial, a la muerte súbita. La muerte súbita en los adultos es producida por la peor de las arritmias, que suele ser una fibrilación ventricular. Así que existe una tremenda gama de arritmias, algunas que no tienen mayor relevancia y otras que producen muerte súbita. Claro, un poco para que el público nos entienda, el corazón funciona como un reloj, tac, 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 es un poco así, y de repente cuando se pierde el compás, corresponde a una arritmia. Ahora, este reloj, digamos, funciona en el corazón porque el corazón tiene un componente eléctrico que estimula al músculo cardíaco a contraerse, y es un componente eléctrico muy bien diseñado por el de arriba, pero que está sujeto a veces a tener problemas. Ahora, si disponemos de algunos minutos, a mí me gustaría decirte, por ejemplo, que las arritmias más frecuentes son estas palpitaciones que sienten las personas en forma intermitente. Muchas personas dicen, doctor, sabe que siento que se me detiene el corazón de repente. Eso corresponde a latidos anticipados del corazón que se denominan extrasístoles. Ahora, los extrasístoles en una persona sin enfermedad cardíaca de base no tienen ninguna importancia. Ahora, por el contrario, en pacientes que tienen una enfermedad cardíaca importante pueden ser un marcador de cierto riesgo. Otra arritmia que es bastante frecuente son las llamadas taquicardias paroxísticas supraventriculares. Son muy frecuentes en mujeres jóvenes que no tienen ninguna enfermedad cardíaca salvo la anomalía eléctrica que las hace tener la tendencia a tener crisis bruscas de taquicardia. Taquicardia es aceleración un ritmo del cardíaco, un ritmo cardíaco rápido. Claro. Entonces, estas personas, frecuentemente mujeres, le cuentan a uno, sabe, yo bruscamente de repente siento una aceleración tremenda del corazón que empieza bruscamente y termina bruscamente. Ahora, estas taquicardias paroxísticas, si bien no conllevan riesgo de muerte, pueden ser muy molestas porque pueden venir en cualquier circunstancia, producen palpitaciones, pueden producir cierta baja de la presión arterial y obligan muchas veces a concurrir a un servicio de urgencia. Y estas se deben a una anomalía eléctrica con la cual estas personas nacen. También se da en hombres, digamos, quiero enfatizar, es más frecuente en mujeres, pero también se puede dar en hombres. Y es una anomalía eléctrica que es corregible en el momento actual. Esa es una forma de arritmia relativamente importante. Existe otra arritmia que es tremendamente frecuente, que se llama fibrilación auricular. Esta arritmia consiste en que en la parte alta del corazón, las cavidades altas del corazón, las aurículas, en vez de estarse contrayendo, fibrilan. No participan del es decir, participan paso, en forma digamos, pasiva, claro. en forma pasiva. Ahora, la fibrilación auricular su frecuencia va aumentando con la edad. Y en la medida que las poblaciones envejecen, cada vez se ve más fibrilación auricular. Se está transformando en una verdadera epidemia del siglo XXI la fibrilación auricular. Ahora, la fibrilación auricular es una arritmia complicada porque, además de tener consecuencias desfavorables en cuanto al funcionamiento del corazón, en muchas circunstancias conlleva cierto riesgo que en las aurículas, en la parte alta del corazón, se formen coágulos. Esos coágulos se puedan desprender y causar embolía. De manera que es una causa muy importante de embolías, y las embolías frecuentemente son cerebrales.
y las embolías cerebrales muchas veces tienen consecuencias muy desafortunadas para el paciente, pudiendo producir la muerte o pudiendo producir hemiplegia. De manera que esa es una arritmia que es de mucho cuidado y que es muy frecuente en el momento actual. Y después pasamos al grupo de las arritmias ventriculares ya en pacientes con enfermedades cardíacas avanzadas, que son arritmias particularmente graves también y que pueden producir la muerte. Ese es el grupo de las arritmias, diríamos, que se traducen por frecuencias cardíacas elevadas, por taquicardia. Y existe otro grupo de arritmias que son arritmias al revés, con arritmias lentas. Y el caso típico son los pacientes con bloqueos eléctricos del corazón, que son pacientes que pueden tener pérdida de conocimiento, muerte, y que en el momento actual el tratamiento de elección en esos pacientes es el implante de un marcapaso. Eso más o menos, diría yo, ha sido una especie de paseo en pocos segundos por la arritmia. La cantidad de gente con marcapaso es, que uno ve es enorme. Claro, y los marcapasos en estas personas con bloqueos cardíacos les ha significado un cambio en sus expectativas de vida tremenda. Antes del advenimiento de los marcapasos, los pacientes que tenían bloqueos cardíacos con pérdida de conocimiento, la mitad estaba muerto al año. ¿Por qué no le explica al público, en palabras sencillas, qué es lo que es un marcapaso? El marcapaso es simplemente una batería que produce impulsos eléctricos. Y estos impulsos eléctricos viajan por un electrodo, un catéter que se le pone al paciente por vía de una vena hasta el corazón y estimula entonces el músculo a contraerse. Ahora, los marcapasos actuales son extraordinariamente sofisticados, son capaces de detectar el ritmo propio del paciente y no funcionan si el ritmo propio del paciente está funcionando. Tienen múltiples funciones, pero básicamente es eso, una batería que produce impulsos eléctricos. ¿Tú crees o no en estas sofisticaciones, por ejemplo, de tomar un electrocardiograma a través del teléfono? Sí, por supuesto que sí. En el momento de las transmisiones transtelefónicas de electrocardiograma son tremendamente importantes, básicamente en el diagnóstico de infarto del miocardio. Y en este momento existen en Chile centros, y de hecho el Ministerio de Salud ha adoptado políticas en ese sentido, que permiten entonces poder hacer en forma oportuna el diagnóstico a través del teléfono de un infarto del miocardio y poder entonces dar una terapia oportuna. Volviendo al tema de la fibrilación auricular, muchas de estas personas quedan con anticoagulantes. Sí. ¿Por qué no nos explica el principio de por qué tienen que quedar con anticoagulantes? Claro, muchos pacientes que tienen fibrilación auricular y que tienen riesgo de desarrollar estas embolías. Ahora, quiero ser bien enfático, el riesgo de las embolías no es igual en todas las personas, algunos tienen más riesgo que otros. Por ejemplo, no es que todos los pacientes con fibrilación auricular tengan el mismo riesgo de embolía, algunos tienen un riesgo altísimo y otros tienen un riesgo bajo, así que el riesgo no es homogéneo. Depende de la edad, de si tienen cardiopatía, de una serie de otras circunstancias. Pero cuando uno ha estimado que el riesgo de hacer embolía es de moderado para arriba en cuanto a riesgo, se debe dejar una terapia anticoagulante. Ahora, la terapia anticoagulante es una terapia complicada. Y es una terapia complicada porque los medicamentos que se utilizan pueden producir variaciones en la coagulación no siempre predecibles. Y esto implica que la dosis no es fija. La dosis va dependiendo de cómo va la coagulación. De manera que eso obliga a las personas a tener que estarse tomando exámenes de sangre para ver su coagulación cada cierto tiempo. Es decir, porque el anticoagulante, para que sea eficaz, tiene que alcanzar cierto grado de anticoagulación de la sangre. No un grado excesivo porque lo pone en riesgo de hemorragia y tampoco tiene que ser una anticoagulación eficaz porque si no la persona sigue con el riesgo de embolía. Hay una ventana que es útil. Y la dosis para alcanzar esa ventana puede ir variando. Por consiguiente, implica estarse haciendo exámenes periódicos. Claro, ese es un tema que a mí como cirujano me toca verlo prácticamente todos los días. Precisamente con Alejandro tenemos una enferma que hay que hacer toda una estrategia cuando uno tiene que operar a estos enfermos. De cómo suspender los anticoagulantes, cómo reiniciarlos posteriormente, es bastante complejo, digamos. Exactamente. Tiene que estar el cardiólogo encima del enfermo. Ahora, siendo el anticoagulante una terapia eficaz para prevenir embolía, tiene todas estas complejidades y por eso que en el momento actual se están buscando otras alternativas que sean eficaces para prevenir embolía sin tener que estar haciéndose exámenes que son con periódico y la persona tiene que estar preocupada de no tomar otros medicamentos que también pueden afectar la coagulación. Es un tratamiento complejo.
Es complejo. Es complejo. Y normalmente andan con un carnecito. Exactamente, porque la dosis no es fija. Entonces la persona anda con un carnet que dice tal día tengo que tomar tal dosis y tal día me tengo que hacer el examen. Bueno, Alejandro, tú ves como el tiempo pasa pero volando, a la media hora estamos luchando por tener más tiempo. ¿Te puedo hacer una pequeña nomás comentario con respecto a la hipertensión? Si tuviéramos que dejarle un mensaje al público con respecto a la hipertensión, es que la hipertensión se diagnostica tomando la presión arterial. Y toda persona adulta debe tomarse la presión arterial. Y si se detecta hipertensión, debe concurrir un médico y debe ser tratado. Y el tratamiento es de por vida. No se debe guiar por los síntomas para saber si es hipertenso o no es hipertenso. Y, por supuesto, no debe abandonar nunca el tratamiento. Siendo así las cosas, las expectativas de vida de esa persona van a ser igual a la de las personas normotensas, es decir, a las personas con presión arterial normal. Alejandro, te agradecemos mucho. Alejandro es uno de los grandes colaboradores que tiene esta Fundación Educacional, nuestro programa, y los esperamos la próxima semana, siempre el día martes a las 10 de la noche. Nos despedimos nuevamente el doctor Fajuri y que tengan ustedes una muy buena semana. .3cc, con el auspicio de Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial, presentaron Calidad de Vida.